Hola, mi nombre es Yavan Cebal y soy ciencia independiente. ¿Qué es la física cuántica? Mucho ya se habló de ese tema, dicen que la física cuántica tiene propiedades raras, que tiene que ver con la conciencia, que puede alterar la realidad del mundo, que puede curar enfermedades. En realidad nada de eso es cierto. La física cuántica, como todas las teorías físicas, es simplemente un conjunto de leyes que describen la realidad que fueron derivadas basadas en experimentos a lo largo del siglo XIX y XX. Básicamente la física cuántica explica el funcionamiento de la materia en escala atómica, es la física de lo muy pequeño. A fines del año 1900, Max Planck estaba estudiando las emisiones de los cuerpos al rojo vivo. En aquella época ya se sabía que la luz era una onda, que la materia estaba compuesta en parte de electrones, que podía estar compuesta de átomos. La termodinámica y el electromagnetismo ya eran ciencias bien establecidas. También estaba la espectrometría, que es una ciencia que analiza las sustancias puras mirándolas a través de prismas. Por ejemplo, el hidrógeno al arder arde con una luz roja. Si uno mira la luz del sol con un prisma va a ver todo el arco iris. Si uno mira la luz de la llama de hidrógeno con un prisma va a ver solamente algunas líneas rojas separadas. Como la luz es una onda, cada uno de esos colores corresponde a una frecuencia distinta. Max Planck estaba estudiando cómo cada color era emitido con una intensidad distinta. Con la ayuda de los trabajos de Wien logró relacionar matemáticamente la frecuencia con la intensidad, pero su teoría carecía de fundamento físico. Entonces lo que hizo fue apoyarse en la teoría de Boltzmann, que era una teoría de la mecánica estadística, que una teoría termodinámica, una teoría que dependía de la existencia de los átomos. Planck supuso que cada átomo oscilaba con una frecuencia distinta y el resultado que obtuvo era que, como las oscilaciones eran discretas porque los colores eran discretos según la espectrometría, la energía también era discreta. O sea que al calentar un átomo, este podía oscilar con una energía de 100H, por ejemplo, o con 101H, pero no con 101,5H. Ese H era la cantidad mínima de energía. Einstein aprovechó esa teoría para explicar algo llamado el efecto fotoeléctrico. Esa cantidad mínima de energía H él la llamó cuanto. Consideró que la onda de luz podía comportarse como una partícula que tenía una energía cuantizada, de ahí el nombre de física cuántica, y que esas partículas podían interactuar con los electrones como interactúan las partículas, como bolas de billar más o menos. El efecto fotoeléctrico es el efecto a partir del cual funciona esta cámara, el Charge Coupled Device o el chip CCD. Funciona con el efecto fotoeléctrico, así que la física cuántica está presente en este video. Después, Einstein analizó también otras teorías como el movimiento browniano de las partículas microscópicas suspendidas en fluidos y comprobó que efectivamente la materia estaba compuesta de átomos. Bueno, más adelante Ernest Rutherford descubrió que los átomos eran huecos. Los átomos se sabía que estaban compuestos de núcleo y electrones, y que los electrones eran atraídos al núcleo, pero él descubrió que los electrones no caían al núcleo, sino que flotaban a su alrededor. Bohr, en el año 1913, sugirió que el electrón tenía también su energía cuantizada. Dado que la energía estaba relacionada con el radio, si el electrón no podía tomar una energía que fuese una fracción de la energía mínima, no podía acercarse al radio más que el radio mínimo, no podía acercarse a un radio fraccionario. Valiéndose de su teoría, Bohr calculó
que los electrones podían emitir luz solamente en determinadas frecuencias. El hidrógeno, por ejemplo, podía emitir principalmente en la frecuencia correspondiente a la luz roja. Como esto coincidía con los resultados obtenidos en la espectrometría, quedó comprobado que la teoría de Bohr era una teoría muy sólida. De hecho, es la teoría que se utiliza para explicar los transistores. Así como en los átomos, en las grandes extensiones de materia como un chip, los niveles de energía también están cuantizados, y como es más fácil pasar de un nivel más alto a un nivel más bajo, uniendo dos materiales que tienen niveles de energía distintos, los dos semiconductores con niveles de energía distintos en particular, uno puede crear una válvula unidireccional que permite controlar el flujo de electricidad. Los transistores no son sino válvulas controladas por electricidad, válvulas de electricidad controladas por electricidad, pero que son básicamente el fundamento de la revolución tecnológica del siglo XX. El problema es que cuando son muy pequeños los transistores fallan por un efecto cuántico distinto, un efecto llamado efecto túnel. En el año 1923, Louis de Broglie, expandiendo lo que había dicho Einstein, sugiere que el electrón, que era una partícula, también podía comportarse como onda, y que los niveles de Bohr de los electrones eran en realidad frecuencias distintas del electrón. Así como un tambor cambia su tono al cambiar el radio, ¿no?, que lo fija al tambor, de esa manera el radio del electrón, el radio de la órbita del electrón, estaría relacionado con la frecuencia del electrón. Y bueno, Peter Debye dijo que el electrón era una onda, tenía que satisfacer las relaciones matemáticas que satisfacen las ondas. Erwin Schrödinger intentó buscar esa ecuación de onda para el electrón. Al principio no tuvo mucho éxito, pero encontró una ecuación que le permitía calcular que el hidrógeno emitía luz roja nuevamente. Entonces publicó su teoría incompleta pero mayormente correcta, que mejoraba los resultados obtenidos por Bohr. En el mismo año, 1925, Werner Heisenberg hizo un descubrimiento interesante para la física cuántica, que al estar cuantizadas las órbitas no se podía calcular matemáticamente la posición exacta del electrón, ni tampoco la velocidad exacta. Utilizó una teoría matemática que desarrolló después Born y Jordan, no Bohr sino Born, y descubrió que podía calcular la velocidad y la posición del electrón, pero con un cierto error. Cuanto más precisión calculaba la posición, mayor el error de la velocidad y viceversa. Este es un efecto inherentemente cuántico, o sea, que estamos hablando de partículas de un microgramo, un micrómetro de ancho, o sea, un micrómetro es una milésima de milímetro, un microgramo es una milionésima de gramo. Si sabemos la posición de esa partícula con mucha precisión, no podemos decir que está quieta, porque hay un error en su velocidad. Pero como la partícula es tan grande, es microscópica pero ya no es cuántica, entonces la velocidad que puede tener es tal que va a llevar algunos miles de millones de años para moverse un milímetro. Pero si estamos hablando de escalas aún menores, escalas cuánticas, surgen efectos como por ejemplo un electrón al acercarse a una barrera compuesta por varios átomos, al no estar completamente determinada su posición, a veces no sabemos si está de un lado o del otro de la barrera. Esto pasa cuando la barrera es estrecha. Entonces el electrón se está moviendo, encuentra una barrera y pasa al otro lado de la barrera.
en realidad no sabemos si está de este lado o de este otro lado, entonces pasa. Este es el efecto túnel que impide achicar los tamaños de los electrones, de los transistores, pero que a veces tiene utilidades. De hecho, estamos intentando desarrollar transistores de efecto túnel. Ni bien Schrödinger publica su teoría, Max Born, que trabajaba con Heisenberg, dice que la función de onda en realidad, la función de onda de Schrödinger solo nos dice la probabilidad de encontrar el electrón en un lugar. No describe la posición exacta del electrón, sino la probabilidad. También dice que cuando nosotros intentamos medir la posición del electrón, la función de probabilidad colapsa y ahí sí el electrón tiene una posición determinada. Esto es lo que hace que la física cuántica deje de ser una teoría clásica, o sea, una teoría de causa y efecto, y pasa a ser una teoría probabilística. No describe lo que sucede, sino lo que puede suceder. Y en 1927 se realizó un experimento que demuestra que en ciertas condiciones el electrón realmente se comporta como una onda, así que valida los resultados de Broglie, los resultados de Schrödinger y de Born, y a partir de ese momento la física cuántica es científicamente comprobada. También es la difracción del electrón es el principio de funcionamiento de los microscopios de electrones, así que hoy en día, todos los días se está comprobando que es así, no es magia. A pesar de toda la evidencia a favor de la teoría cuántica, algunos científicos no estaban del todo convencidos, en parte porque en la escala humana los fenómenos cuánticos no son manifiestos, y en parte porque uno puede fácilmente imaginar experimentos que bajo las leyes de la cuántica dan lugar a resultados aparentemente paradójicos, como el famoso gato de Heisenberg, que se supone está vivo y muerto a la vez. Einstein decía que la realidad que nosotros podemos ver no es completa, sino que debe haber leyes ocultas que se comportan de manera más tradicional. Niels Bohr, que en 1905 no fue convencido por la teoría cuántica de Einstein, con el tiempo llegó a volverse uno de los principales defensores de esta nueva teoría cuántica. Einstein y Bohr intercambiaron palabras varias veces con respecto a este tema, tanto en persona como por carta. Einstein trataba de probar que el principio de incertidumbre de Heisenberg daba lugar a resultados que violan la causalidad, o sea, que violan la relación de causa y efecto. Bohr dedujo que a partir de eso la física cuántica realmente permitía la existencia de partículas entrelazadas, partículas que compartían una historia desde su creación, que por lo tanto al actuar sobre una se producían efectos aparentemente sin causa sobre la otra por una acción a distancia. Hasta la fecha los experimentos parecen comprobar la teoría de Bohr. Heisenberg y Bohr fueron los pioneros de una interpretación meramente estadística de la física cuántica, la llamada interpretación de Copenhague, en la cual no tiene sentido hablar de un sistema cuántico aislado, solamente se puede hablar de un sistema cuántico en interacción con otro o en interacción con el observador. Otras interpretaciones son la interpretación de von Neumann, que dice que la conciencia es lo que causa el colapso de la función de onda. Esto puede contradecirse por algunos experimentos llamados experimentos de borrador cuántico. Aparentemente se contradice. Otras teorías son la teoría de los múltiples universos, que dice que todas las probabilidades de la función de onda, todas se concretan. Nada más cada una se concreta en un universo distinto. Después hay teorías exóticas que dicen que el futuro afecta al pasado, o que los efectos cuánticos surgen de la cuantización del espacio. Son teorías en constante evolución, todavía no se han probado. Todavía hay que hacer bastantes experimentos.
En los años 20 y 30 del siglo XX se desarrollaron otras teorías, se desarrollaron otras ramas de la física cuántica, como la electrodinámica cuántica, que unifica la teoría electromagnética, que es compatible con la teoría de Einstein, con la física cuántica. También se desarrolló la cromodinámica cuántica, que explica la unión del núcleo atómico. El núcleo atómico está compuesto de neutrones y protones, que a su vez están compuestos de quarks. Los quarks se atraen los unos a los otros por medio de una fuerza llamada fuerza nuclear fuerte. Así como en el electromagnetismo existen dos tipos de cargas, la carga positiva y la carga negativa, que se atraen mutuamente y las cargas iguales se repelen. En la cromodinámica existen tres tipos de cargas que también se atraen mutuamente, pero a veces dos cargas distintas pueden combinarse en una sola, que a su vez atraen a la tercera. La fuerza fuerte aumenta con la distancia. A estas cargas de la fuerza fuerte se la han denominado carga roja, carga azul y carga verde. Por esa época también se expresaron todas las partículas como oscilaciones de campo. Un electrón, al moverse, tiene un campo electromagnético, genera una oscilación de campo electromagnético, una onda electromagnética, y esa onda se comporta como una partícula, un fotón, que es una partícula del campo electromagnético. Entonces, según la teoría cuántica de campos, el electrón mismo sería una oscilación del campo de electrones. También existiría un campo de Higgs, cuya partícula fue encontrada no hace mucho. La masa de las partículas provendría de la interacción entre los campos de las partículas y el campo de Higgs. La fuerza gravitatoria es una fuerza que es, en comparación con las otras fuerzas cuánticas, muy pequeña. Por lo tanto, todavía no se ha podido detectar una partícula de gravedad. Entonces, no se sabe si la gravedad es un campo cuántico o si es, como dice la teoría de la relatividad, una deformación del espacio. Unos años después se desarrolla la teoría de la decoherencia. David Bohm resucitó una vieja teoría que había sido abandonada por de Broglie, que dice que la onda partícula va montada sobre una onda piloto, pero al intentar medir esta onda piloto, la onda colapsa, la onda desaparece, la medición la altera. Entonces no llega a ser una de las teorías de variables ocultas, similares a las que proponía Einstein, que después se descartaron. El problema es que esta teoría explica por qué colapsa la función de onda, no cómo surge el colapso de función de onda, y dice que el colapso se produce de la interacción con otras partículas. La física cuántica hoy en día es un terreno en expansión que depende de los experimentos. La mayoría de las teorías actuales no contempla, por ejemplo, los efectos relativistas. Son teorías que tienen un campo de aplicación restringido. Fueron diseñadas para pequeñas escalas. Algunos de estos experimentos que hay que diseñar dependen de nuevas tecnologías. Por ejemplo, nuevos materiales diseñados sintéticamente que no sabemos cómo funcionan. Por ejemplo, materiales capaces de realizar fotosíntesis artificial, que podrían generar energía. Y aparte de su utilidad como generadores, como no sabemos cómo funcionan, los creamos empíricamente, al analizar su funcionamiento descubriremos más detalles de la teoría cuántica. Otros experimentos pueden ser diseñados específicamente para probar la teoría cuántica, pero como consecuencia tendrían también aplicaciones, como por ejemplo los aceleradores compactos de partículas. Los aceleradores de partículas nos permiten crear y detectar nuevas partículas microscópicas subatómicas que nos permiten entender la teoría cuántica, por un lado, pero por otro lado también se utilizan, por ejemplo, en la tecnología de imágenes médicas, como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía PET.
Muchos de estos experimentos dependen de inversiones considerables, pero son experimentos que tienen aplicación práctica, que tienen un retorno concreto, no son simples desvaríos de los científicos. La física cuántica está presente en nuestras vidas, está presente en nuestras casas y es algo que no debemos ignorar. Por suerte es algo que por lo menos la parte básica podemos comprender, aunque la matemática sea muy compleja. Los principios científicos básicos de la física cuántica deben ser conocidos por todos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido un poco y desde ya, gracias por seguirme.